Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar una vez más en esta mañana compartiendo un devocional más de la palabra de Dios y retarle, animarle en este hermoso día a buscar la bendición de Dios, la presencia de Dios, que su buena mano esté sobre cada uno de ustedes, como hemos visto en devocionales pasados, dirigiéndonos a voluntariamente rendir nuestra vida, nuestra voluntad al que puede conducirnos a mejores acciones y decisiones en nuestra vida cristiana. Quiero invitarle el día de hoy en Lucas capítulo 1, versículos 73 y 74, y mediten lo que el día de hoy quiero compartirle en esta porción de la palabra de Dios. Note lo que dice allá. Del juramento que juró Abraham, nuestro padre, que nos había de dar, dice que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos. Quiero que noten lo que dice, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos. Yo quiero que piensen, por favor, en esta declaración que se hace en el juego de palabras cuando dice sin temor, le servimos. Y de eso quiero hablarles el día de hoy. Sin temor o libres del temor, le servimos. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de devocional, de meditación en tu palabra. Ayúdanos a librarnos del temor para servirte con libertad, Señor, y con convicción para hacer tu santa voluntad de nuestras vidas. Bendice este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bajo todo este cántico que hace Zacarías, desde que su boca fue abierta, hemos visto una infinidad de verdades espirituales que son básicas, pero a la misma vez tan profundas por el significado que debería de tener la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y ahora en esta porción de la escritura, Zacarías nos hace una increíble declaración bajo la guía, la inspiración, el poder del Espíritu Santo de Dios. Y sería bueno que en este día nosotros fijáramos nuestra atención sobre lo que Zacarías declara cuando dice precisamente en el versículo 74 que sin temor, mire lo que dice, librados de nuestros enemigos, les serviríamos. En otras palabras, lo que está diciendo Zacarías es que sin temor o libres del temor es como nosotros podemos servirle al Señor en nuestras vidas. Se ha dicho que uno de los peores enemigos del cristiano, de toda persona, para que pueda llegar a desarrollar todo su potencial en su vida como persona, está ligado precisamente a la serie de temores con los cuales tiene que batallar, superar y ganarle la batalla a sus temores para que pueda desarrollar con habilidad la voluntad del Señor en nuestras vidas. Se dice que para que una persona haga una hazaña o cambios radicales en su vida, básicamente estarán ligados a la capacidad que nosotros tengamos para vencer en nuestra vida precisamente el temor. Si usted piensa a través de lo largo de la Biblia en lo paralizante y neutralizante que puede ser el temor en la vida de una persona, se dará cuenta que hay muchos y varios ejemplos que pueden terminar frenando los propósitos del Señor en nuestra vida para que le podamos servir. Uno de los mejores y más claros ejemplos que nosotros encontramos de cómo el temor puede ser tan dominante es cuando la Biblia nos dice que se le mandó al pueblo de Israel en Números capítulo 13 y Números capítulo 14 a que enviaran una comisión de 12 espías, uno de cada tribu de Israel, para que reconocieran la tierra de Canaán. Y la Biblia nos dice que trajeran del fruto para comprobar que la tierra precisamente era tal cual como Dios se la estaba prometiendo al pueblo de Israel. Y obviamente, como todos sabemos, esos días que pasaron en Canaán permitieron
que el pueblo de Israel regresara con el fruto de la tierra, demostrando que la tierra era precisamente tal como Dios se la había prometido al pueblo de Israel. Pero como todos sabemos, al momento de que ellos comenzaron a dar el informe de la tierra, las palabras que salieron de los labios de 10 de los 12 espías fue estas: la tierra traga a sus moradores, somos como langostas ante ellos, caeremos ante sus manos. Y la Biblia nos dice que en ese momento en el cual ellos terminaron de hablar, el pueblo de Israel se soltó a llorar y comenzaron a querer designar un capitán y regresarse a Egipto, porque se dieron por vencidos ante sus enemigos antes de enfrentarlos por causa del temor. El temor obviamente fue el que le impidió a una generación entera entrar y conquistar y poseer la tierra de Canaán, y por temor, solamente por temor, que les condujo precisamente a la incredulidad. Fueron impedidos de que el pueblo de Israel pudiera entrar y poseer la tierra prometida. Y por ese temor de creer que era imposible que ellos pudieran conquistar esa tierra, y vieron con más capacidad a sus enemigos que el Dios que los había librado de la esclavitud de Egipto y que los había hecho cruzar por el Mar Rojo y que les había dado agua de la roca. Por desgracia, el temor les condujo a la incredulidad y la incredulidad a la rebelión. Por temor. La Biblia nos dice que el rey David precisamente llegó a un momento de agotamiento espiritual, de sentirse agobiado por las tantas persecuciones que Saúl había lanzado precisamente en contra de él. Y la Biblia nos dice que en ese temor que él tenía de que tal vez un día terminara en manos de su enemigo Saúl, David terminó pasándose a la tierra de los enemigos del pueblo de Israel, viviendo entre los filisteos, haciendo incursiones en esa tierra. Y obviamente todos sabemos que ahí en esa tierra fue donde Dios le enseñó a David que no podía encontrarse huyendo de sus enemigos, porque pensaba que Saúl al final un día terminaría matándole. Por temor, todos sabemos que precisamente Gedeón tuvo que pedir varias evidencias de que Dios le daría la victoria precisamente a Gedeón en contra de los madianitas que estaban oprimiendo al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Obviamente, Gedeón tuvo que experimentar las demostraciones de que podía vencer a sus enemigos del pueblo de Israel si tan solo confiaba en el Señor y veía que el brazo del Señor es más fuerte que cualquier tipo de enemigo que nosotros enfrentemos. Por temor, o el temor es tan poderoso, escuchen esto, que muchos se dejan vencer por él. Obviamente el temor, y aquí es tan poderoso pasaje claramente que se nos dice que, y esta poderosa declaración que se nos hace cuando dice en el versículo 74, que sin temor, mire lo que dice, librados de nuestros enemigos, les serviríamos. Déjeme hacerle unas pequeñas aseveraciones en relación al temor. Por temor al qué dirán, muchas personas terminan tomando la decisión de no venir a los pies del Señor Jesús por temor al qué dirán si yo me convierto y abandono la fe de mis padres, como algunas personas han llegado a creer. Por temor a cómo será el futuro. No queremos darle nuestra vida en servicio del Señor de tiempo completo en nuestras vidas, queriendo hacer su voluntad en nuestra vida. Por temor, hay tantas personas que han llegado a decir en relación a sus hijos que fueron llamados al ministerio, si se dedican a servir al Señor, ¿de qué van a vivir? Y obviamente le puedo decir el día de hoy que hasta el día de hoy, la mano poderosa y fiel y cuidadosa de nosotros
nos ha cuidado, resguardado y provisto hasta el día de hoy, porque nos libramos del temor decidiendo servirle al Señor en nuestras vidas. Por temor, muchos nos frustramos y detenemos nuestras metas que teníamos trazadas como parte de las metas realizadas en el entorno familiar. Por temor, muchos reaccionamos de forma inadecuada en contra de nuestros enemigos y obviamente terminamos haciendo a un lado el potencial que el Señor quiere usar para la gloria de su nombre, pero el temor termina imposibilitando al Señor de obrar de manera especial en nuestra vida por causa del temor. Por eso Zacarías dijo en este versículo 74 que sin temor, librados de nuestros enemigos, mire, les serviríamos. Por temor, muchas personas no ganan a Cristo, a otros, porque no saben la respuesta que le darán a ellos precisamente cuando se trata de conducir y llevar a otros a los pies de Cristo Jesús. Por temor, podemos decir precisamente que es una de las razones fundamentales del por qué no logramos alcanzar las metas de servir al Señor en nuestra vida, porque el temor termina dominándonos en nuestras vidas. Por eso el salmista David dijo en el Salmo 27:1 estas palabras, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de los siglos, ¿de quién he de atemorizarme? ¿O por qué ha de atemorizarme yo? Lo que quiere decir que cada cristiano que quiere en verdad servir al Señor en alguna área de su vida, la primera cosa que va a tener que terminar venciendo en su vida como creyente es el temor. Libres del temor, podemos servirle. Libres del temor, podemos realizar la voluntad del Señor. Libres del temor, podemos comenzar a realizar grandes expectativas de la vida, aun cuando en ocasiones nos equivoquemos y erremos como parte esencial del éxito. Todos sabemos que vamos a cometer errores, pero no nos debería de atemorizar fracasar, porque es mejor no hacer algo fracasando que no hacer nada y quedarse en el estatus de mendicidad espiritual en nuestra vida, porque por temor no hicimos ciertas cosas en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Dios nos ha librado de los horrores del pecado y del temor de la muerte y de morir en nuestros delitos y pecados, con la firme razón o propósito de que cada uno de nosotros tomemos la decisión en nuestra vida, de forma personal, de servirle. Servir al Señor, hermanos, no debería de ser ninguna carga para nosotros. Servir al Señor, hermanos, debería de ser el mayor de los privilegios con los cuales cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo deberíamos de verlo como el mayor de los goces y privilegios de los cuales un cristiano puede disfrutar en su vida. Por eso dice Zacarías en el versículo 74, que sin temor librados de nuestros enemigos, le serviríamos. Servir al Señor, hermanos, es el mayor de los gozos. Es el mayor de los privilegios que un hijo de Dios tiene. Noten lo que dice una pequeña paráfrasis de esta porción de la palabra de Dios. Y con esto quiero terminar este devocional, dejando esto en su mente y su corazón. Escúchelo, por favor. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin ningún tipo de temor. Vuelvo a repetirlo, mire, escúchelo por favor y póngale atención. Hemos sido librados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin ningún tipo de temor. Esa es la razón del por cual el Señor le salvó al igual que a mí. Para que nos libremos de nuestros temores y de nuestros afanes y podamos concentrar en nuestra vida un espacio para poder determinar, decidir en alguna área de nuestra vida, servir al Señor en nuestra vida. Yo le animo
a que el día de hoy venza sus temores y en el nombre de Cristo dedícase a servir al Señor. Porque es lo que dice Zacarías, que sin temor librados de nuestros enemigos le serviríamos. Venza el temor en el nombre de Cristo, pero no solamente lo venza, dedícase a servir al Señor en su vida. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un hermoso día.